El lunes se inician las labores escolares 2013 y centenares de niños lo harán por primera vez. El día de hoy conversamos con la doctora Jessica Calizaya, psicóloga del Hospital de Huaral, quien indicó a los padres de familia qué hacer para no hacer del primer día de clases un temor para sus menores. Bueno, definitivamente siempre es siempre lo nuevo, siempre lo desconocido, siempre aquello donde no vamos a tener control va a generar temor. Entonces, de repente lo que los papitos deben de empezar a hacer es preparar a los hijos, ¿no? ¿En qué sentido? Hacer ver que el estudio no solamente se inicia cuando empieza el colegio, sino que el estudio debe ser una parte común dentro de sus vidas. Prepararlos, el preparar el uniforme, el preparar de repente los cuadernos, el ir a anticiparse a las experiencias que va a tener en el colegio. Los papás también tienen que tener en cuenta que mientras más pequeño sea el niño, va a ser más dependiente de las emociones que el mismo padre transmite. Entonces, si el padre va a ir al colegio, la madre va a ir al colegio con miedo, va a ir con inseguridad, va a ir con remordimientos, obviamente que el niño siente eso y entra en crisis. O sea, básicamente entender que va a ser normal, es una respuesta humana lógica, que ante lo que no conozcamos respondamos con ansiedad. Pero el manejo de ese problema va a depender mucho de la actitud de los padres, de la forma en que los padres sepan dar ese soporte emocional, que sean amigos, que hagan ver el tema educativo como una parte importante dentro de sus vidas, no como un castigo, como una forma de liberación, porque los chicos durante las vacaciones estuvieron muy traviesos. Entonces es tomarlo como un proceso natural, ¿no? Y obviamente necesaria la preparación. Señaló que el sobreproteger a los menores sería uno de los principales motivos del temor de ingresar a las aulas por primera vez. La sobreprotección a la larga, ¿qué mensaje le deja al niño? De que el niño solamente está seguro en la medida en que está conmigo, ¿no? Con el papá o con la mamá. Entonces, de hecho, eso es algo que también los padres deben de ir trabajando. Los padres deben querer a sus hijos, pero principalmente deben educarlos de tal forma que otros los quieran. Entonces, no fortalezcamos las dependencias excesivas, no aprendamos a corregirlos, no aprendamos a asignarles responsabilidades por muy pequeñitos que sean, no aprendamos a enseñarles valores, ¿no? Que los papitos recuerden que los valores no es una palabra que en el colegio se explica. Los valores son acciones, son comportamientos que los niños van aprendiendo en casa. En caso de que los temores sean mayores y difíciles de controlar, entonces es ahí en donde los padres deberían buscar apoyo profesional, según lo recomienda la psicóloga del Hospital de Huaral. Si es que el temor es demasiado grande, ¿no? Si es que de repente ya el temor excede la capacidad de manejo, por ejemplo, el niño reacciona ya no con temor, reacciona con angustia, con pánico, grita, se desespera, en la noche despierta con pavores nocturnos, se altera el apetito, se altera el comportamiento. Entonces obviamente ya estamos hablando de un problema que el padre en sí no va a poder controlar, pero ese temor inicial, ese miedo inicial, el papá sí lo puede manejar. Como les digo nuevamente, los papás tienen en sí mismos, en sus propias personas, una fortaleza para manejar la conducta del niño. Entonces el padre no solamente debe de decir tranquilidad, el padre debe transmitir seguridad.